Buenas tardes, un saludo a todas, a todos. En primer lugar, saludar esta iniciativa desde el Congreso, desde la Comisión Legal, pero además esta necesidad hoy más que nunca de coordinar entre el poder legislativo, el judicial, el ejecutivo y los diferentes socios de la cooperación. Efectivamente, como hemos alertado ya desde hace 2 semanas, experiencias previas con el ébola, con el Zika, con el cólera, donde hay confinamiento, sabemos que aumenta la violencia en el espacio doméstico, sobre todo la violencia familiar y sexual. Cerca del 70, casi el 80% de los casos de violencia sexual ocurren en el ámbito familiar, en la vivienda. En el caso de Colombia, 1 de cada 3 mujeres, según Forensis, una mujer es asesinada cada día en su vivienda, en promedio. Entonces estamos hablando de una pandemia posiblemente mucho más silenciosa que la del COVID, pero efectivamente que amerita un refuerzo de todos los actores. Saludamos desde luego el decreto que ha emitido el Ministerio de Justicia, porque en un momento nos preocupaba mucho y así se lo hicimos saber a la Defensoría, a la Procuraduría, que los servicios esenciales quedaran fuera, no quedaran protegidos. Entonces este decreto le dice claramente a las comisarías, a la Policía Judicial, lo que acaba de decir el colega del Instituto de Medicina Legal, que se tienen que mantener como servicios de primera línea los servicios de atención a la violencia de género, a la violencia hacia niños y a niñas, y yo diría también los servicios de salud sexual y reproductiva, que son claves en la respuesta a la violencia sexual, además, ¿no? Entonces, en ese sentido, saludar estas iniciativas, y ya se ha contado un poco por la viceministra, la Procuraduría, donde estamos. ¿Qué cosas sugerimos fortalecer? Primero, tomar un poco la referencia que hizo la persona de medicina legal, es decir, en varios países se está restringiendo de manera total, como es en el caso de Panamá, o de manera parcial la venta de licor, en expendición del licor. Esto yo creo que es clave para Colombia, no se ha hecho, y ponerlo también a disposición. Otra recomendación que hemos hecho, por ejemplo, en Argentina, en otros países, se están ampliando las medidas de protección de manera automática. 2 meses sin que las mujeres tengan que ir a renovar las medidas de protección, y esto es clave. Una cosa que hemos recomendado, que es una articulación para la Fiscalía, en coordinación con las comisarías de familia, es que la Fiscalía traiga los casos de riesgo feminicida y que se pueda hacer por lo menos una supervisión a que se estén cumpliendo todas las medidas de protección en las mujeres que medicina legal ya ha diagnosticado con violencia feminicida. ¿En qué es clave el Congreso? En garantizar y supervisar que los presupuestos, que ya son muy chiquititos, que se ha dado a los mecanismos de género, y a la vez poder interpelar a los gobiernos regionales y locales en que garanticen presupuesto etiquetado para efectivamente esta fase de comisarías de familia, pero también para los mecanismos de la mujer a nivel local. El tema de albergues es crítico. Por ejemplo, en España, en Europa, se está usando el decreto de emergencia para que hoteles y otros servicios puedan servir como servicios temporales de emergencia, porque obviamente, pues como ustedes han dicho, sabemos que esta es una deuda. Todavía no se emitió el decreto de salud, y ahí ustedes también pueden solicitar que establezca un poco con más claridad el financiamiento y el desarrollo de los sitios de emergencia y tal. Y por último, algo que estamos trabajando con la CEPEN y con otros socios es la posibilidad de desarrollar una única campaña nacional, porque algo que hemos aprendido de la primera etapa es que hay demasiada información, mucha información
falsa o no adecuada. Entonces es sumamente importante que bajo el liderazgo del presidente que coordina la respuesta nacional se desarrolle información de carácter preventivo, pero que también, y en esto es muy importante la línea que se ha creado, que las líneas no solamente sean informativas, sino que se conecte con la respuesta de la policía. Por último, recordar que no solamente aumenta la violencia doméstica, también la ciberviolencia puede aumentar, y aquí vemos con muchísima preocupación el riesgo de las niñas y adolescentes. Entonces es importante también la formación en el tema de ciberviolencia. La violencia hacia defensoras y lideresas sociales tampoco se ha detenido y también puede aumentar. Y por último, tampoco contamos con sitios de resguardo para mujeres víctimas o sobrevivientes de trata o de tráfico con fines de explotación sexual, que también sabemos que puede crecer en el resto de la epidemia. Entonces, decirles que por un lado pues nos sentimos muy emocionadas de que se haya colocado varias dimensiones de género en la respuesta y que se hayan preservado efectivamente los temas de servicios esenciales para las mujeres, y obviamente sabemos que hay muchísimo más que hacer, y básicamente pues quedamos también muy atentas al anuncio de la vicepresidencia de generar bonos de transferencias inmediatas a mujeres, jefas de familia o mujeres que realmente están en condiciones de precariedad o vulnerabilidad de la manera como más rápida, que es un tema que nos preocupa también muchísimo. Entonces hay todavía un espacio para la regulación en materia de expendición de alcohol, en materia de servicios de alojamiento temporal, etcétera, y sobre todo pues contar con la función del Congreso de asegurar que en los presupuestos que se van a asignar para el COVID en los próximos meses, las mujeres y la igualdad de género tengan un lugar central. Muchas gracias.